¿Sabes cuál es el miedo que más te cuesta nombrar? Ese que no le dices a casi nadie. El que aparece en las noches cuando todo está en silencio. El que llevas años pidiéndole a Dios que nunca ocurra. Ahora quiero que pienses en algo. Y si ese miedo exacto es el lugar donde Dios va a hacer su obra más poderosa en tu vida. No como castigo, no como descuido, no porque Dios no escuchó tus oraciones, sino porque hay algo que solo puede formarse en ti, al otro lado de lo que más temes. Hay personas en la Biblia que enfrentaron su peor miedo, y lo que Dios hizo en ese lugar oscuro fue lo más transformador de toda su historia. Hoy vamos a ver por qué Dios permite que pases por lo que más temes. Y cuando termines este mensaje, no vas a dejar de sentir miedo, pero vas a entender para qué sirve. Quédate hasta el final. El cierre de este mensaje va a cambiar algo en ti. Bienvenido a El Pan de Vida, el canal donde la palabra de Dios alimenta tu alma semana a semana. Hoy traemos un mensaje que requiere valentía para escucharlo, porque vamos a hablar de algo que la mayoría prefiere evitar, el miedo, y la aparente contradicción de un Dios bueno que permite que sus hijos pasen por sus peores temores. No vamos a dar respuestas fáciles, vamos a ir a la Biblia con honestidad. Y lo que vamos a encontrar ahí vale cada minuto de este mensaje. Prepárate. Hay una pregunta que vive en el corazón de muchos creyentes, pero que muy pocos se atreven a hacer en voz alta. Si Dios es bueno, si Dios me ama, si Dios tiene todo el poder para evitarlo, ¿por qué permite que pase por exactamente lo que más temo? No por algo genérico, por lo específico, lo preciso, lo que le pedí que nunca ocurriera. La enfermedad que más temía llegó. La pérdida que no quería enfrentar ocurrió. La situación que me aterraba se hizo realidad. ¿Dónde estaba Dios? Esta pregunta no es falta de fe. Es la pregunta más honesta que puede hacer un ser humano que cree en Dios. Y la Biblia no la evita. Al contrario, está llena de personas que la hicieron. Job la hizo, David la hizo, Jeremías la hizo. Marta y María la hicieron cuando su hermano Lázaro murió. ¿Por qué, Señor? Y Dios respondió, no siempre de la manera que esperaban, pero respondió. Y hoy vamos a escuchar esa respuesta. Antes de hablar de por qué Dios lo permite, necesitamos entender qué es el miedo en términos espirituales, porque el miedo no es solo una emoción, es una señal que apunta hacia algo que valoras tanto que la sola idea de perderlo te paraliza. El miedo a la enfermedad señala que valoras tu salud o la de alguien que amas. El miedo al rechazo señala que valoras la conexión y la pertenencia. El miedo al fracaso señala que valoras tu identidad y tu propósito. El miedo a la soledad señala que fuiste creado para la comunidad. Nada de eso está mal. Pero hay un problema cuando ese miedo ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar. Cuando lo que más temes perder se convierte en lo que más controla tu vida. Cuando el miedo a la enfermedad te roba la salud de vivir plenamente. Cuando el miedo al rechazo te impide amar de verdad. Cuando el miedo al fracaso te paraliza ante el llamado que Dios te dio. Y Dios lo sabe. Él ve exactamente qué cosa tiene más poder sobre tu corazón que Él mismo. Y a veces, en su amor, permite que esa cosa pase. No para destruirte, sino para liberarte. Isaías 43, versículos 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy el Señor tu Dios. Nota algo crucial en ese versículo. Dios no dice si pasas por las aguas. Dice cuando pases. No es una posibilidad remota, es una certeza. Habrá aguas,
habrá fuego, habrá momentos de lo que más temes. Y la promesa no es que no pasarás por eso. La promesa es que no pasarás solo. Quiero darte 3 razones que la Biblia nos muestra con claridad. No son las únicas, pero son las más transformadoras. Primera razón, para liberarte de lo que te tenía encadenado. Hay cosas que solo sueltas cuando las pierdes. Hay dependencias que solo se rompen cuando lo que dependías ya no está. Hay ídolos del corazón que solo se revelan cuando Dios los toca. Abraham amaba a Isaac más que a nada en el mundo, e Isaac era un regalo de Dios. No era pecado amarlo, pero en algún momento Isaac ocupó en el corazón de Abraham el lugar que solo Dios debía ocupar, y Dios lo sabía, y le pidió lo más difícil que un padre puede dar. Génesis 22. Lleva a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Abraham obedeció, subió al monte, preparó el altar, extendió la mano con el cuchillo, y en ese momento exacto, Dios detuvo todo. Un ángel lo llamó y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora conozco que temes a Dios. Dios no quería a Isaac, quería el corazón de Abraham completamente libre. Y la única manera de liberarlo era llevarlo al lugar donde enfrentara su mayor miedo. Segunda razón, para darte una fe que no se puede fabricar de otra manera. Hay un tipo de fe que solo nace en la oscuridad, no la fe del sermón bonito del domingo, no la fe de los momentos de adoración con música perfecta. La fe que se forma cuando todo lo que puedes ver dice que Dios no está, y tú decides creer de todas formas. Esa fe tiene un peso que ninguna otra puede tener, y esa fe es la que Dios busca. Pedro caminó sobre el agua, pero nota algo que generalmente se pasa por alto. Pedro no hubiera podido caminar sobre el agua si no hubiera habido tormenta. Las aguas calmadas no necesitan fe para cruzarlas. La tormenta fue el escenario que hizo posible el milagro. Tu miedo puede ser el escenario que hace posible el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Tercera razón, para darte un testimonio que alcance a otros que ninguna otra historia puede alcanzar. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, para que podamos consolar a otros. Lo que pasaste no fue solo tuyo, fue la preparación de algo que otras personas van a necesitar recibir de ti. El que sobrevivió el cáncer alcanza a quien acaba de recibir el diagnóstico de una manera que nadie más puede. El que reconstruyó su matrimonio después de una crisis alcanza a la pareja que está al borde del divorcio de una manera que ningún libro puede. El que salió de la deuda más profunda alcanza a la familia ahogada en números de una manera que ningún consejero financiero puede. Tu peor experiencia en las manos de Dios se convierte en tu mayor ministerio. Voy a pausar aquí un momento. Si este mensaje está tocando algo que llevas tiempo cargando, me alegra que estés aquí hoy. Quiero pedirte que te suscribas a El Pan de Vida y actives la campanita. Cada semana traemos mensajes como este, palabra honesta, bíblica, que va directo a la vida real. Y si conoces a alguien que está en medio de su peor miedo ahora mismo, compártele este video. No necesitas explicarle nada, solo envíaselo. A veces la palabra correcta llega a través de un video compartido. Sigamos, porque lo más poderoso está por venir. La Biblia está llena de personas que enfrentaron exactamente lo que más temían. Y lo que Dios hizo en ese lugar
definió el resto de su historia. Primera persona, José. El peor miedo de José no era la esclavitud en sí, era el abandono de su propia familia. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Sus propios hermanos lo vendieron. Lo que más temía, lo más íntimo, lo más doloroso. Y durante 13 años vivió con esa herida. Pero en ese lugar de abandono, aprendió a depender de Dios de una manera que nunca hubiera aprendido en la comodidad de la casa de su padre. Y cuando llegó el momento, fue capaz de decir: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». No hubiera podido decir eso sin haber pasado por lo que más temía. Segunda persona, Moisés. El peor miedo de Moisés era hablar en público. Y cuando Dios lo llamó, junto a la zarza ardiente, y le dijo que fuera a hablar ante el faraón más poderoso del mundo, Moisés dijo: «Señor, no soy hombre de palabras, soy tardo en el habla». Su mayor miedo era exactamente lo que Dios le pedía. Y Dios no lo liberó del miedo antes de enviarlo. Lo envió con el miedo, y en el proceso de obedecer, encontró que la boca que creía incapaz podía pronunciar las palabras que liberarían a todo un pueblo. Lo que más tememos hacer, a veces es exactamente lo que Dios nos llama a hacer. Tercera persona, Pedro. El peor miedo de Pedro, aunque él no lo sabía todavía, era negarse a sí mismo. Era traicionar sus propias convicciones bajo presión. Y la noche que más lo temía ocurrió. Negó a Jesús 3 veces. Su peor versión de sí mismo quedó expuesta frente a todos. Y en ese momento de fracaso absoluto, algo murió en Pedro, la confianza en su propia fortaleza. Y de ese Pedro que murió a sí mismo en el patio de Caifás, nació el Pedro que predicó en Pentecostés, y 3000 personas entregaron su vida a Cristo. El Pedro que nunca hubiera negado a Jesús, nunca hubiera conocido la gracia que restaura completamente, y nunca hubiera podido predicarla con esa profundidad. Cuarta persona, Lázaro. Lázaro no enfrentó su miedo, murió. Y eso es lo que hace su historia la más poderosa de todas para este mensaje. Porque lo que María y Marta más temían no fue evitado por Jesús. Jesús llegó tarde a propósito, cuando Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba, cuando toda esperanza humana se había extinguido. Y Jesús lloró, no por ignorancia de lo que iba a hacer, sino por amor genuino al dolor de sus amigas. Y luego gritó: «Lázaro, ven fuera». Y el muerto salió. Y Jesús dijo algo antes de ese milagro que es una de las declaraciones más poderosas de todo el Evangelio. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá». Eso no se hubiera podido decir frente a un enfermo. Solo se podía decir frente a un muerto de 4 días. El miedo más profundo de esa familia fue el escenario que hizo posible la mayor revelación de quién es Jesús. Entonces, ¿qué haces cuando ya no es un miedo abstracto, sino una realidad que estás viviendo? 3 cosas concretas que la Biblia enseña. Primera cosa, nómbralo delante de Dios. No finjas valentía que no tienes. El Salmo 34:4 dice: «Busqué al Señor, y Él me escuchó, y me libró de todos mis temores». Lo buscó, le contó su miedo, y Dios lo libró. No te libres tú solo del miedo con fuerza de voluntad. Llévalo a Dios exactamente como está, con nombre y apellido. Segunda cosa, recuerda las veces que Dios ya estuvo contigo en lo difícil. El Salmo 77 es la oración de alguien que está en crisis y no puede sentir a Dios. Y en el versículo 11 hace algo que cambia todo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. La memoria de lo que Dios ya hizo es el ancla cuando no puedes ver lo que está haciendo ahora. ¿Cuántas veces ya te sacó Dios de algo que pensabas que no ibas a poder superar?
Recuérdalo, escríbelo, decláralo en voz alta. Tercera cosa, mantente conectado a la comunidad. El miedo prospera en el aislamiento. Hebreos 10:25 no es una sugerencia. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. En el momento en que más quieres aislarte, es exactamente cuando más necesitas estar conectado, no para que te resuelvan el problema, sino para que el peso no lo cargues solo. Antes del cierre quiero pedirte algo. Si el pan de vida ha sido ese espacio donde encuentras alimento real para el alma, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Y deja en los comentarios una sola palabra, el nombre de tu miedo. No tienes que explicar nada. Solo nombrarlo aquí es un acto de valentía, y es tu manera de decirle a Dios: lo sé, lo siento y todavía confío en ti. Ahora el cierre, y te prometo que es el más poderoso que hemos hecho en este canal. Quiero contarte algo sobre las mariposas. Cuando una oruga forma su capullo, ocurre algo que la ciencia todavía encuentra fascinante. Dentro de ese capullo, la oruga no simplemente crece o cambia de forma, se disuelve casi completamente. Sus tejidos se desintegran en una especie de líquido celular. Desde afuera parece destrucción total. Desde afuera parece que algo murió. Pero en ese líquido están las células que van a construir algo completamente nuevo. Y cuando el momento llega, la mariposa empieza a formarse. Y cuando está lista para salir, tiene que luchar para romper el capullo. Ese esfuerzo no es un obstáculo del proceso, es parte del proceso, porque es exactamente esa lucha la que bombea fluido a sus alas. Una mariposa a quien alguien corta el capullo para ayudarla a salir más fácil, nace con alas débiles que nunca podrán volar. Eso eres tú en este momento si estás en medio de lo que más temías. No estás siendo destruido, estás siendo transformado. Y la lucha que estás viviendo ahora mismo no es el obstáculo a tu propósito, es parte de la formación de tus alas. Quiero que escuches este versículo como si fuera la primera vez. Romanos 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito detrás de todas las cosas. No solo el éxito, no solo las bendiciones, no solo los momentos gloriosos, también las cosas difíciles, también las pérdidas, también el miedo que se hizo realidad. Todo ayuda a bien, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque en las manos de Dios ningún dolor se desperdicia. Y ahora quiero hablarte directamente, a ti que estás en medio de exactamente lo que más temías, que tal vez hoy no puedes ver ningún propósito en lo que estás viviendo, que tal vez sientes que Dios llegó tarde como con Lázaro, que tal vez estás en ese momento donde todo parece disolverse como la oruga en el capullo. Quiero decirte algo que no es filosofía ni consuelo barato. Es la promesa más sólida que existe. Dios está en ese lugar contigo, no mirando desde afuera, no tomando notas para después, contigo, adentro, en el centro exacto de lo que más temes. El mismo Dios que estuvo con José en la cárcel, con Moisés frente al faraón, con Pedro después de su negación, con Lázaro adentro de la tumba. Ese Dios está contigo hoy, y lo que está haciendo en ese lugar oscuro es lo más transformador que ha hecho en tu vida hasta ahora. No lo puedes ver todavía, pero lo vas a ver. Hay un día que viene, un día donde vas a estar de pie al otro lado de lo que hoy más temes, y vas a mirar hacia atrás, y vas a ver con una claridad que hoy no tienes.
exactamente lo que Dios estaba construyendo en ese capullo oscuro. Y en ese día no vas a poder contener las lágrimas. Pero no serán lágrimas de dolor. Serán lágrimas de alguien que finalmente entendió que el Dios que permite lo que más temes es el mismo Dios que prometió nunca dejarte ni abandonarte, y que cumple todo lo que promete. Todo. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje en el pan de vida. Déjame en los comentarios una sola palabra, el nombre de tu miedo, sin detalles. Solo la palabra. Ese es tu acto de valentía hoy. Suscríbete a El Pan de Vida si todavía no lo ha hecho. Activa la campanita. Y comparte este video con alguien que esté en medio de su peor miedo ahora mismo. Que Dios te sostenga esta semana. Que en cada momento de miedo recuerdes que no estás solo y que lo que Él empezó en ti lo va a terminar. El pan de vida nunca falta. Hasta el próximo video.